Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Darío Sousa y te doy la bienvenida a este podcast llamado En el Camino. En él hablamos de temas que son relevantes para nuestra vida. En el caso de hoy estaremos hablando sobre cómo enfrentar esos temores cuando las personas a nuestro alrededor nos menosprecian y se burlan de nosotros. Así que sin más, comencemos. ¿Alguna vez has tenido a tu alrededor una persona que se burlara de vos? Mientras que estabas dando tu mejor esfuerzo para realizar una tarea, te menospreciaba o no creía que la pudieras realizar. Eso desanima, ¿no? Y hasta incluso puede llevarnos a que tengamos temor al fracaso y que nos paralice y no queramos seguir avanzando. Esto nos ocurre a todos o a casi todos en distintas situaciones y en distintos momentos de nuestra vida. Por eso hoy quiero mostrarte cómo una persona llamada Nehemías vivió un momento similar y cómo él pudo sobrellevarlo. Así que comencemos primero viendo cuál era el problema en el caso de Nehemías. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 4 versículos 1 al 3. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió: Hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. El pueblo de Israel lleva 70 años en el exilio. Por su desobediencia y su rebelión a Dios, fueron desterrados a vivir en Babilonia. Luego de este tiempo, ellos empiezan a volver a sus ciudades y se encuentran con desolación, se encuentran con destrucción y con que las murallas estaban destruidas. Así que Nehemías decide y organiza un plan para reconstruir estas murallas y así poder tener seguridad frente a los enemigos y a los ladrones. Pero estos mismos enemigos, cuando el plan empieza a llevarse a cabo, empiezan a burlarse y a menospreciar todo el trabajo que estaban haciendo. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Veamos. El primer paso lo podemos leer en el versículo 4 y 5 de este mismo capítulo 4 de Nehemías, que dice: Por eso oramos, escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Se ve que Nehemías estaba muy enojado, furioso, por lo que estaban haciendo los enemigos. Pero aún así todo oró, lo que me lleva a pensar que sin importar cómo nos sintamos, cuáles sean las emociones que estemos experimentando, lo primero que nosotros debemos hacer frente a la burla de los enemigos o el menosprecio de la gente a nuestro alrededor es orar. Es reconocer que dependemos de Dios, que sin Él nada podemos, que dependemos de su misericordia, de su amor, de su gracia, que Él es nuestro refugio, nuestro seguro, quien nos protege y que Él se encarga entonces de nuestros enemigos. El segundo punto lo encontramos en el versículo 6, que dice de la siguiente manera: Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Lo segundo que nosotros debemos hacer es seguir avanzando. Dios ha puesto un propósito, un proyecto, un plan en nuestras manos y nosotros debemos realizarlo. Sin importar qué digan los demás, debemos seguir avanzando y hacerlo con entusiasmo, motivados, con ganas, con esfuerzo, con alegría, porque eso es lo que va a permitir que sigamos avanzando y sigamos trabajando. Cuando Nehemías y el pueblo ya iban por la mitad del muro,
el enemigo redobla sus esfuerzos para detenerlos. Leemos el versículo 7 y 8 que dicen así: pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Y el versículo 11 dice: y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Hay gente que solo disfruta haciendo el mal. Son envidiosos y celosos que no hacen ni dejan hacer. Su deleite está en burlarse, en menospreciar, en incluso intimidar a los demás para que ellos no alcancen su propósito ni puedan hacer el plan de Dios para sus vidas. Y nosotros debemos saber que vamos a encontrar personas así en nuestro camino. Pero entonces, al igual que Nehemías, debemos redoblar nuestros esfuerzos para seguir avanzando en el plan y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Veamos entonces cómo Nehemías continuó con su plan. El tercer paso entonces lo encontramos en el versículo 9 que dice: oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Otra vez aquí entra en acción la oración. Y es que cuando no sabemos qué hacer, debemos acudir a Dios. Y cuando sabemos qué hacer, también debemos acudir a Dios para que Él nos guíe. Y aquí lo que Nehemías hizo y lo que nosotros debemos hacer es montar guardia, no dejar pasar desapercibido la obra del enemigo. Debemos estar atentos a sus acechanzas. Debemos colocarnos toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo y poder resistir. Algunos creen que porque nos acercamos a Dios se van a acabar todas las dificultades, pero la verdad es que con Dios o sin Dios vivimos en un mundo caído, un mundo que ha sido afectado por el pecado y la maldad, y suceden desgracias, muertes, enfermedades a todas las personas, por lo cual nosotros no podemos bajar los brazos o alejarnos de Dios, sino que debemos mantenernos en guardia, peleando, velando, defendiéndonos, sabiendo que el enemigo va a venir a atacarnos cuando menos lo esperemos. Y veamos lo que hizo Nehemías en cuarto lugar para librarse de las burlas, el menosprecio y el ataque de los enemigos. Leamos el versículo 13 y 14 que dice así: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Lo que jamás debemos hacer es tener miedo. El miedo se opone a la fe. Nuestra fe debe estar creciendo y depositada en Dios, nuestra confianza en su palabra. Entonces nosotros debemos erradicar el miedo, creer en Dios, y cuando vienen estas situaciones es bueno, como dice Nehemías, acordarnos de las cosas pasadas que Dios ha hecho por nosotros. Y sin lugar a duda, podemos ver en nuestro pasado que Dios nos ha librado del enemigo, Dios nos ha sanado de enfermedades, Dios nos ha librado de diversas situaciones y adversidades que nos tocó vivir. Y podemos ir un poquito más allá para ver que hace casi 2000 años Dios nos libró de nuestro mayor enemigo, que era la muerte, al Jesús morir en la cruz del Calvario. Y en base a ese resultado, podemos tener fe de que Dios nos va a librar hoy de cualquier enemigo que sea más pequeñito, porque no hay enemigo más grande que la muerte, que Satanás, que el propio pecado. Así que cualquier otro enemigo, podemos estar confiados de que Dios nos va a librar. Y finalmente leamos entonces cómo termina esta historia en los versículos 15 al 17. Dice así: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes,
todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales, no descuidaban ni la obra ni la defensa. Finalmente, el resultado fue que el enemigo fue frustrado. La obra siguió adelante, pero aún más, el pueblo creció, maduró, supo defenderse, supo seguir adelante en su camino y eso le dio confianza para todo lo que seguía. Y así nosotros tenemos que saber que las adversidades, las burlas y los enemigos que vienen al acecho solamente están para hacernos más fuerte, para hacer crecer nuestra fe y para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que en vez de tenerle miedo, debemos confiar aún más en Dios, porque Él nos va a hacer crecer, Él nos va a madurar y Él va a hacer que salgamos adelante y victoriosos. Que su plan, el camino que Él trazó para nosotros, se va a cumplir porque caminamos en fe como lo hizo Nehemías. Bueno, y así llegamos al final de este capítulo donde hemos visto en la vida de Nehemías cómo debemos reaccionar cuando el enemigo viene a burlarse o a menospreciarnos. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjamelo saber en los comentarios o dándole un me gusta. También quiero animarte a que puedas compartir este video con alguien más que necesite enfrentar estos miedos o que esté pasando por una situación similar. También si quieres suscribirte a nuestras redes sociales o al canal de YouTube para así poder estar enterado de los próximos videos que vayamos sacando. Te quiero dar muchas gracias por tu tiempo hasta aquí. Sin nada más que decir, me despido deseando que Dios te bendiga.